¿Por qué hablamos de ciudad a escala humana? Para eso también hay que hacer una referencia si es que hay otro tipo de ciudades. Las ciudades que han crecido en torno a un desarrollo que privilegia el uso del automóvil y que se van extendiendo cada vez más y más, y las ciudades compactas. Un ejemplo muy claro es como una ciudad, en este caso la ciudad de Florencia, ocupa exactamente la misma área que tiene un distribuidor vial de la ciudad de Atlanta. Son dos modelos de ciudad muy distintos, uno tiene que ver más con una escala de las personas y el otro está totalmente desproporcionado. ¿Cómo pasamos de una ciudad que tiene un paisaje urbano, que tiene árboles, que tiene aceras anchas, que tiene áreas verdes, a una ciudad con barreras? Barreras que se construyen para dar paso a la velocidad, a la fluidez de los vehículos y que además segregan a un gran sector de la población, una ciudad que se convierte como en una caricatura para las personas que caminan, las personas que usan sillas de ruedas, que usan un bastón, los niños. Y aunque a nosotros nos puede parecer una caricatura, esto es una realidad para muchos sectores de la población, que no tienen cómo moverse, que sus necesidades simplemente quedaron totalmente fuera de esta planeación de ciudad. La buena noticia es que estamos aprendiendo. Estamos alrededor del mundo viendo casos de ciudades que están pues dándose cuenta que esta no es la opción, esta no es la solución y empezamos a ver cómo esta infraestructura que en algún momento se pensó que sería un símbolo de desarrollo y de mejora en cuanto a la estructura de la ciudad empieza a desaparecer y se empiezan a cambiar por espacios que tienen más una escala que tiene que ver con las personas. Y esto es un tema de cómo usamos el espacio público, es decir, la calle, todo lo que está de nuestra casa hacia afuera. Las ciudades los últimos 80 años han venido desarrollando, privilegiando al automóvil cada vez más y más espacio y esto lo que ha generado es que se empieza a segregar a otros usuarios, que aparentemente son una minoría porque los coches se ven más, pero la realidad es que son una mayoría que se mueven de manera sustentable y que necesitan los espacios para hacerlo de forma cómoda. ¿Cómo deberíamos estar entonces planeando nuestras ciudades de una forma más equitativa, repartir el espacio público para todos, sin importar si nos movemos caminando o en bici o en transporte público o en coche? Y bueno, el uso eficiente del espacio público es muy claro cuando vemos un comparativo, cómo usamos una calle cuando hay 60 autos que mueven a 60 personas, con todas las externalidades negativas que esto tiene que ver con la calidad del aire, con el tejido social, con la economía, con la cultura. ¿Qué sucede en un espacio, en una calle, cuando hay un autobús que mueve a las mismas personas de forma compacta, contaminando menos, generando menos impacto en el entorno urbano? ¿Y qué pasa cuando esas 60 personas deciden hacerlo a pie o en bicicleta? Entonces, es muy clara las prioridades. Bueno, en cuestiones de espacio público existe este concepto de la pirámide invertida de la movilidad y este concepto nos dice que debemos poner por encima de todo a las personas. Siempre las personas deben ser la escala con que debemos medir cualquier proyecto que se desarrolle en la ciudad. Después, bueno, vienen los ciclistas, el transporte público masivo y los autos. La gran ventaja de esto es que la infraestructura, la inversión que tendríamos que estar haciendo en infraestructura que tiene que ver con las personas que caminan es la de menor costo, que son quienes se mueven de manera más eficiente, más sustentable y quienes nos generan un mayor costo son los autos. Vivimos en un modelo de ciudad que sigue apostándole a invertir muchos recursos en quienes se mueven de forma menos sustentable, segregando a los demás, y esto es un paradigma que tenemos que romper y cambiar. Pasamos, como hablaba, de la ciudad expansiva, esta ciudad que genera grandes traslados, donde para ir de un lugar a otro, si yo vivo en un lugar, mi escuela me queda lejos, los servicios me quedan lejos y entonces me vuelvo dependiente de un coche, porque es hasta ahorita la manera más eficiente para moverte. El transporte público generalmente es malo en todas las ciudades, caminar es incómodo cuando hay que hacer grandes distancias y la bicicleta pues no es una opción porque no tenemos infraestructura adecuada para usarla de manera segura y
cómo pasamos a este modelo de ciudad compacta donde los servicios, la vivienda, etcétera, están ubicados en radios cortos de manera que los desplazamientos se reducen y eso abre espacio para hacer usar otro tipo de transporte. Enrique Peñalosa, que es un urbanista muy conocido, propone un modelo de ciudad de cómo podemos llegar a esta utopía de ciudad. No necesitamos que todas nuestras calles tengan espacios exclusivos para las bicicletas o carriles segregados para el transporte público. Es una serie de combinaciones de distintas opciones, calles troncales que tengan transporte público, calles secundarias donde puedan circular de forma segura los ciclistas, por ejemplo, y pues siempre privilegiando la escala humana. Esta es una imagen de ciudad a la que deberíamos estar aspirando, ¿no? Ciudades con una densidad vertical, con aceras amplias, con espacio para las bicicletas, con carriles segregados para el transporte público, con vegetación y con también infraestructura para el auto particular, una ciudad multimodal que te permite vivir de manera cómoda y que te permite tener, pues digamos, a una distancia razonable cualquier servicio al que quieras acceder y que tengas las opciones además distintas para llegar a tu destino. Muchas ciudades en el mundo están cambiando ya este paradigma. Este es uno de los ejemplos más visibles. Esta es la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, cómo se transformó, es la avenida más ancha del mundo y hace un cambio radical para privilegiar el transporte público masivo. Se abren espacios que anteriormente estaban dedicados al coche y esto genera una serie también de externalidades positivas que tienen que ver, como dije, con economía, con cultura, con medio ambiente, etcétera. Pequeñas intervenciones en calles que aparentemente no hay manera de mejorar porque los coches tienen que pasar, porque los camiones tienen que pasar, pero como podemos ver hay estas soluciones en donde la calle puede seguir funcionando y es muy claro el mensaje de quién es la prioridad, la infraestructura se habilita y se vuelve una calle que es amable para quienes las caminan. Ciudades como Nueva York que están convirtiendo muchos espacios que antes estaban totalmente entregados al tráfico motorizado en espacios para la convivencia. Esto regenera el tejido social, la economía se mueve, la gente que camina consume más. Hay muchos estudios ya que uno puede revisar donde las calles que se convierten a peatonales en ciertas zonas elevan las ventas, y también tiene que ver con un tema de salud pública, la gente camina. Vivimos en una sociedad que se ha vuelto sedentaria por el uso del auto y pues es un tema de cómo distribuimos el espacio público. No necesitamos más espacio, lo que necesitamos es priorizar, reordenar el espacio. Necesitamos identificar quiénes son los usuarios y cuál es el sistema que vamos a crear para darle prioridad a quienes están primero. Esto también pasa en nuestro país, hay calles que ya se están transformando, el tema de calles compartidas que tiene que ver mucho con el tema de controlar velocidades. Cuando uno reduce la velocidad a la que circulan los autos en alguna calle, esto la vuelve completamente segura y permite que los usuarios que caminan o que van en bici puedan convivir con medios motorizados sin que estos representen un peligro. Espacios que aparentemente son de vital importancia para que el sistema vial siga funcionando en la ciudad o para que estacionemos coches, se rescatan para que se vuelvan jardines, parques, espacios de convivencia para las personas. Jaime Lerner, que es un arquitecto muy famoso, urbanista, dice que la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Y muchas veces la misma ciudad nos está dando la solución a las cosas que necesitamos resolver. Esto es una de mis imágenes favoritas, las famosas hipotenusas peatonales, que demuestra que la gente siempre va a buscar el camino más corto y más fácil para ir de un punto a otro. Y que entonces deberíamos estar planteando los proyectos, los diseños, los lineamientos con los que vamos a intervenir la ciudad pensando en esta lógica, no obligando a las personas que caminan a hacer grandes traslados. Igual, la ciudad es la solución, un medio de transporte que
se ha empezado a incentivar mucho en ciudades de nuestro país y que en otros países ya está muy desarrollado la bicicleta. Mucha gente dirá que no, que el clima, que la orografía, etcétera. Este es un ejemplo muy local y lo que estamos viendo es que la misma ciudad nos está diciendo que necesitamos. Necesitamos sombra, necesitamos árboles, necesitamos espacios segregados, protegidos para circular y que están ahí y que hay ya quien lo está usando, aunque no exista como tal. Y hay muchas maneras de dar mensajes en cuanto al uso del espacio público. Una forma muy contundente es de decir, este espacio no es más para los coches, es precisamente eso, prohibir el acceso. Quizá aquí no hay un proyecto que está terminado, pero sí hay una barrera que envía un mensaje que le dice a la gente, este espacio es para que ahora tú lo camines, para que lo disfrutes en bici, para que experimentes con gozo el hecho de conocer la ciudad y el espacio público. Pasa muy seguido. ¿Qué pasa cuando una calle, por algún tipo de obra, algún tipo de circunstancia, se cierra al tráfico motorizado? Inmediatamente las personas se apropian de la calle y empiezan a caminar en medio de la calle y se cruzan por todos lados y empiezan entonces a generar una dinámica distinta que aparentemente no es posible porque todos los días estamos acostumbrados a ver calles llenas de coches, pero que una vez que tú creas las condiciones para que esto suceda, la gente de forma natural se apropia de los espacios. Y bueno, los ciudadanos, ¿qué hacen? Los ciudadanos reclaman también infraestructura que hace falta. Este es un ejercicio que se hizo en una ciudad aquí en Veracruz, de un cruce que hacía falta y entonces ciudadanos que estaban preocupados por empezar a generar este interés en decir también a los gobiernos, necesitamos que se cree la infraestructura que requerimos los que caminamos, los que usamos sillas de ruedas y pues se fueron a pintar la calle. Este es un ejercicio que hicieron estudiantes de la Facultad de Arquitectura y en un espacio que aparentemente nadie reclama y que todo el tiempo es usado para los coches, generas esta intervención en donde aparentemente antes no había banqueta, no había manera de que alguien que camine sepa por dónde tiene que ir y que además se sienta protegido. Y es muy claro cómo con un poco de pintura cambias el sistema, ¿no? Porque además mandas un mensaje no solo a quienes caminan, sino también a quienes usan el coche, a decir, este espacio tiene que ser repartido para todos y tienes que respetar el espacio donde las personas van a caminar. Pero bueno, para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Reducir, tenemos que bajar un cambio o varios cambios al modelo de ciudad que hemos venido desarrollando. Reducir velocidades es muy importante y es un tema que pareciera ser que no tiene mucho que ver con el desarrollo urbano, pero sí. Cuando tú cambias la velocidad, restringe la velocidad a la que circulan los coches, la calle se vuelve segura. Y una propuesta muy puntual que les quiero platicar muy brevemente que tiene que ver con todo este esquema de ciudad a escala humana es un proyecto que es la Liga Peatonal, es una red de colectivos a nivel nacional que está trabajando mucho por incidir en políticas públicas enfocadas a cambiar el paradigma de ciudad. Y bueno, el interés es construir ciudades sanas, equitativas, que sean de disfrute para las personas. Queremos saber quién es el peatón. Muchas veces pensamos que el peatón nada más es el que camina cuando hay otros sectores de la población que están incluidos y que tienen necesidades de moverse y que requieren de infraestructura adecuada para hacerlo. En mayo se lanzó la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, que es un documento muy completo, tiene una serie de postulados que tienen que ver con cómo debemos estar construyendo nuestras ciudades, cuáles son los derechos que tenemos como personas cuando caminamos en la ciudad, que muchas veces pues, han estado relegados. Contiene una serie de premisas que establecen, entre otras cosas, por ejemplo, que los puentes peatonales, que es algo que está muy arraigado en nuestra cultura, no son infraestructura hecha para quienes caminamos, sino infraestructura hecha para el coche. Y un concepto muy interesante y muy importante que se está manejando es el de visión cero, que se está pidiendo para todas nuestras ciudades en el país. Visión cero es una filosofía sueca que tiene que ver con un tema de seguridad. Muchas veces cuando hay un accidente en la calle, cuando alguien es atropellado, se culpa y se deja caer toda la responsabilidad en el error humano,
cuando también hay un error en el diseño de la infraestructura que está provocando este accidente. Entonces, Visión Cero apuesta a que ninguna persona debe morir por el error de otra persona en la calle y que tenemos que empezar a replantearnos cómo el diseño de la calle influye en esto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las muertes que están sucediendo en el espacio público. 16.500 personas mueren al año en México por esto y aparentemente no hay forma de prevenirlo porque decimos que son accidentes cuando en realidad son siniestros viales. Y bueno, finalmente es una serie de componentes que tenemos que ir pues agregando en esta planeación que estamos haciendo, de manera que empecemos a transitar de este esquema de ciudad expansiva a esta ciudad compacta, hecha a una escala humana. Tenemos que pensar si queremos seguir viviendo en este modelo de espacio público donde lo único que hacemos es apilar autos y hacer que circulen, o si queremos usar este espacio para las personas, para que las personas lo disfruten. Y lo que tenemos que hacer pues es caminar las ciudades. Gracias.